Saludos, profesor Elkis. Espero que se encuentre muy bien. Yo quisiera tomarme apenas un minuto para expresar una opinión muy personal frente a lo que significa para mí estudiar metafísica y ontología. Yo he sido formado y educado en una generación que no valora a la metafísica, que la ha entendido o la concibe mejor como una suerte de saber anquilosado en un discurso filosófico del pasado que nada tiene que decir al hombre contemporáneo. Contrario sensu, yo creo que la metafísica nunca antes ha sido tan necesaria para darle profundidad y solvencia a los problemas filosóficos de hoy, sobre todo cuando en los escenarios académicos y personales o colectivos parece primar una suerte de relativismo subjetivo que hace de la reflexión filosófica un asunto privado sin mayor repercusión en la vida del otro, sin hacerse preguntas por los principios que son fundantes de la realidad conocida, incluso al preguntarnos por lo que no conocemos en el campo especulativo de la pregunta por la nada. A mí me parece que en eso la metafísica tiene mucho hoy que aportarle al hombre contemporáneo. Esto porque me parece a mí muy importante. Bueno, primero, no podemos olvidarnos que la metafísica o el discurso metafísico, sobre todo en la antigüedad, tiene su vértice en la persona del filósofo estagerita Aristóteles. Y luego, pues esa apreciación metafísica aristotélica pervivirá sobre todo en el medioevo por sus asiduos lectores, San Alberto Magno y Tomás de Aquino en la escolástica cristiana, pero también Aristóteles va a tener una recepción muy importante en la escolástica judía y musulmana. Incluso todavía en el Renacimiento, ya en ese periodo de transición entre el medioevo y la modernidad, existirá una suerte de florecimiento aristotélico, ¿no? Lo que se conoce como el neoaristotelismo. Y parece que en la contemporaneidad se desplaza la preocupación por los problemas metafísicos para dar lugar a problemas un poco más pragmáticos, sobre todo por los acontecimientos históricos y sociales, incluso políticos y también religiosos, que eran muy fuertes en la época. Se suele anunciar en esta época la muerte de la metafísica. Se suele pensar que la metafísica y su estudio es un asunto del pasado, sobre todo por los factores contemporáneos. Pero no podemos olvidarnos que incluso ya en la modernidad, de mano del empirismo británico, ya había recibido fuertes críticas a la metafísica. En este sentido, uno tiene que remitirse necesariamente a filósofos como John Locke y Hume, tal vez el más crítico, el crítico más acérrimo de la metafísica. Esa disputa que todos conocemos entre empiristas y racionalistas, que luego Kant va a zanjar con la teoría del conocimiento. Hume pudiéramos describirlo en estos términos frente a su regla de la metafísica. Es como si tomase una piedra y la lanzara al vidrio de la metafísica. Hace añicos ese vidrio. Luego Kant empezará a reconstruirlo de una forma muy interesante, combinando el nómeno con el fenómeno. Este tema a mí me inquieta muchísimo y me hace preguntarme si en verdad estamos en el final de la metafísica. Pues yo creo que el asunto en realidad solo ha cambiado en las formas, o sea, en el lenguaje, pero los problemas filosóficos siguen siendo los mismos. Yo me adscribo más a la segunda posición, es decir, que hoy los problemas filosóficos son los mismos problemas filosóficos de hace siglos. Lo que ha cambiado es la forma de abordarlos, la forma de resignificar la vida del ser humano. Así las cosas, yo sí creo que hay una filosofía perenne,
de que ese intento loable de Tomás de Aquino, el doctor Angélico, tendría hoy que tomar fuerza, retomarse y repensar la filosofía como una filosofía que tenga unos valores axiológicos perennes y que no esté supeditada a asuntos de condicionamientos históricos y políticos. Obviamente la filosofía no puede reflexionar ajena a ese contexto, pero no puede ser ella la que se restrinja o se limite a ese contexto. Por su parte, repito, yo soy de los que sostengo la opinión de que los problemas filosóficos y no filosóficos de la contemporaneidad son los problemas filosóficos de siempre, solo que ahora no se basan en nociones a priori. De ahí que se puede hablar de una filosofía perenne, en tanto el filosofar se ejercita sobre el mismo objeto, solo cambian las formas. Entonces vamos a señalar que las críticas que han venido desde la contemporaneidad a la metafísica no son críticas que puedan decirse marcaron el final de la reflexión metafísica, en el sentido aristotélico del término. Tampoco se revisten de novedad absoluta, toda vez que desde la antigüedad, en oposición al programa filosófico socrático y platónico, se juxtapone el programa filosófico sofista, que podríamos denominar como pragmático frente a, por ejemplo, el intelectualismo ético de Sócrates. Los sofistas, como lo explica Ralph, fueron sin duda alguna los primeros pragmáticos de la historia. Para ellos la verdad no era una cuestión de armonización entre el juicio y las cosas, tanto que diríamos que se podrían equiparar o asimilar, sino que había sobre todo un factor sociopolítico y cultural que sin duda alguna le marcaba. En consecuencia, uno podría decir que aunque en Sócrates y Platón no hay una metafísica en sentido estricto, sí podríamos imaginarlo, pensarlo en términos de una metafísica incipiente o naciente en esos términos. Críticas que hoy podríamos mirar desde muchas perspectivas. Esta que he mencionado, por ejemplo, con los sofistas frente a ese problema filosófico, es un antecedente muy importante. La verdad es que podemos asegurar que las críticas a la metafísica no son en absoluto nuevas. Lo que ha cambiado es la forma. Pero tampoco estamos de acuerdo en este escenario que a la metafísica se le pueda reducir a una suerte de conocimiento especulativo, abstracto, que no tiene ningún asidero en la vida real. Yo creo que la metafísica sí puede aportar mucho a la reflexión filosófica actual, toda vez que, como lo ha dicho el mismo Martin Heidegger, que esa pregunta, el qué es el ente y por qué es el ente y no más bien a nada, tendría que retumbar en los oídos de los filósofos de hoy, porque es un interrogante que pregunta por los fundantes de la realidad. Y finalmente yo digo que la filosofía no tiene por qué amedrentarse por las críticas que le vienen del positivismo científico, toda vez que le exige pruebas empíricas de sus afirmaciones. La filosofía como ciencia del espíritu puede aportar a ese debate en otras dimensiones. Sin más que decir, con estas palabras expreso mi opinión, mis conclusiones frente al tema.